de Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 40 días de las elecciones, los liberales mantienen en alto la campaña electoral con desplazamientos cada fin de semana al interior del país, logrando concentraciones que generan imágenes no pensadas en la contienda anterior. Los escenarios de los liberales se concentran en la unidad interna, las acciones del órgano electoral, atacar y defenderse de los desestimados de la alianza de oposición y los lambetazos de gato de su contrario histórico, el Partido Nacional, que reaudo busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. A diferencia del 2013, la enseña rojiblanca muestra recomposición interna y mejor posición para hacerse del poder, según Luis Zelaya, el exrector universitario y outsider con el que pretenden retomar la presidencia del país tras 9 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, hoy coordinador de la Alianza de Oposición y del Partido Libertad y Refundación. Del lado liberal, la semana política arrancó con el regreso de Washington y cuyos resultados no trascendieron más allá que de las palabras del propio Zelaya, que la calificó de exitosa, y cerró con una masiva movilización por las calles de la capital en demanda de que el Tribunal Supremo Electoral declare la nulidad del censo nacional debido a irregularidades. Centenares de liberales portaron pancartas con mensajes alusivos al censo, corearon consignas contra el candidato oficial y reafirmaron la supremacía de la unidad interna por sobre reclamos internos, como evidenció el acompañamiento de líderes como Elvin Santos y Mauricio Villeda, candidato a diputado y expresidente del Central Ejecutivo respectivamente. Con aplomo, Luis Zelaya afirmó su preocupación por la transparencia y limpieza del proceso electoral, a fin de que el nuevo gobernante goce de legitimidad, reconocimiento y sobre todo que sea el producto de la verdadera voluntad popular de los hondureños y hondureñas. Y les recuerdo, al Tribunal Supremo Electoral sostuvo Zelaya que desde el 25 de mayo pasado presentamos a este organismo un escrito en razón de diversas dudas sobre la transmisión y procesamiento de los datos y el papel que jugaría en ese momento Mapa Soluciones, y aún no hemos recibido respuesta del TSE a pesar de haberlo presentado hace varios días. Mientras tanto, el proceso electoral fluye con normalidad, no faltan los avatares del TSE, en el caso del nombramiento del suplente de Elvin Santos, de advertencias de nulidad de planillas incompletas, de que no se llene el número de delegados en los tribunales municipales electorales. Además de llamados a los aspirantes que cumplan con la ley de política limpia. En el horizonte del panorama nacional pende la amenaza de opositora de que sin reformas políticas no habrá elecciones. El 22 de agosto recién pasado, en un evento público, Zelaya lanzó su plan de gobierno a implementar si gana las elecciones. Mientras tanto, la campaña electoral sigue destilando el combustible necesario para que algunos disensos y acometidas entre las tres fuerzas políticas con probabilidades de ganar las elecciones se mantengan. La propuesta gubernativa liberal comprende reconstruir el Estado de Derecho y la institucionalidad, seguridad humana integral e inclusiva, reactivar la economía, generar empleo y formar valores éticos, cívicos y morales con enseñanza en emprendimiento, además de promover la enseñanza bilingüe digital y la educación técnico-vocacional. Para la entrevista, Kimberly Espinosa. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Que tengan todos una muy buena semana. Hoy es lunes 16 de octubre. Estamos a 40 días de las elecciones generales. Recuerde, si en algún momento va a salir, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras, en Tegucigalpa 90.1, en San Pedro Sula 90.9, la 105.5 en el litoral atlántico del país, 90.5 en la zona central, Comayagua, La Paz, el lago de Yojoa, todo el corredor central, Cihuatepeque, y la 90.3 en la Sultana del Sur, Choluteca. Hoy con nosotros el candidato del Partido Liberal de Honduras y miembros de la Comisión de Campaña.
está don Luis Zelaya. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Raúl. Un saludo a todos. La abogada Maribel Espinosa, ¿cómo está, abogada? Buenos días, gracias por la invitación. Y el abogado Enrique Ortega Sequeira. Buenos días, Raúl. Saludo al pueblo hondureño. Fabricio, si me colocas un video, el viernes los liberales marcharon hacia el Tribunal Supremo Electoral. Quiero que el candidato me amplíe un poco el motivo de esta marcha que han hecho. Ahí está la marcha que hicieron. Cuénteme, ingeniero, de esa marcha. Bueno, fue para presentar un escrito de nulidad del censo electoral con los traslados fraudulentos que se han dado dentro del Tribunal Supremo Electoral, puesto que no cumplen con los requisitos mínimos que establece la ley, como es la firma y sello del registrador civil municipal. Obviaron esos requisitos, puesto que el partido de gobierno, el Partido Nacional, bajo el ardid de hacer reposiciones de tarjetas de identidad, modificaron ilegalmente el módulo de actualización domiciliaria. Siendo así, dichos traslados son ilegales. ¿Con qué objetivo hacen esto? Obviamente lo hacen para recuperar alcaldías que hoy no tienen o que están a punto de perder porque no gozan de la popularidad del pueblo y ciertamente han no cumplido las expectativas, y lo que hacen es trasladar gente de otros municipios, el caso de Tegucigalpa, por ejemplo, y los trasladan a diferentes municipios del país, con el objetivo ese de tener o retener alcaldías que hoy saben que las tienen perdidas. ¿Qué cree qué respuesta van a tener del tribunal? Ilegalmente también el magistrado presidente David Matamoros Batson, como es su costumbre, da declaraciones sobre cosas que todavía no han fallado, y ya entiendo, escuché unas declaraciones de él que dice que no va a proceder y que el censo va a quedar como está. Yo le hago la pregunta al pueblo hondureño: ¿por qué la OEA no denegó o no rechazó la solicitud del Tribunal Supremo Electoral para certificar el censo electoral? Ahí es una respuesta clara de la manipulación que la comunidad internacional sabe, que nosotros los hondureños sabemos que han hecho del censo electoral. Hay vivos que están como muertos, muertos que están como vivos, y obviamente es reflejo todo esto que se da en el Tribunal Supremo Electoral. Me reafirma la postura nuestra de que el Tribunal Supremo Electoral debe despolitizarse, el Registro Nacional de las Personas debe despolitizarse y hacerse instituciones técnicas, eminentemente técnicas, objetivas, imparciales, que se manejan de una forma más diligente, puesto que hoy, obviamente, la estructura y las personas que están dentro del Tribunal Supremo Electoral no nos dan la garantía de credibilidad ni capacidad para hacer las cosas como el pueblo hondureño lo quiere. ¿Y Mapa Soluciones en qué queda? En lo mismo, fíjate que es interesante, una empresa de software, porque así está establecida como comerciante individual, ahora le van a dar el tema del manejo de la bodega electoral y de la logística. Es una empresa de software que... La bodega. Así está establecido, le van a dar el manejo de la bodega electoral a una empresa de software. Y hay que entender también que, bueno, esta empresa solo tiene un cliente, solo ha tenido un cliente durante los 8 años que existe, entiendo, que es el Tribunal Supremo Electoral. Asumo que es un cliente muy fiel, ¿no? Que no lo quieren dejar ir bajo ningún punto. Abogado Enrique Ortega Sequeira, ¿qué dice usted de este tema? Con su experiencia, usted que fue presidente del tribunal. Veamos lo que dice la historia. En el año 2009, o en el primer proceso electoral primario que hubo de esas elecciones, la transmisión de resultados se hizo por una compañía que declaró electo en esas elecciones primarias a través del famoso TREP a don Elvin Ernesto Santos y a don Porfirio Lobo Sosa.
después de que el resultado se diera, hubo una transición y el nuevo nombramiento del Tribunal Supremo Electoral. En esa oportunidad fui nominado como magistrado para integrar el Tribunal Supremo Electoral y nos encontramos con la primera gran sorpresa. Una gran sorpresa que fue del conocimiento del Partido Liberal, porque la compañía que iba a transmitir los resultados de las elecciones generales era una compañía cuya gerencia estaba a cargo de un familiar del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Al ser del conocimiento del partido, el partido inmediatamente, por el tema de la legitimidad, debido proceso y la buena fe, interpuso una acción similar a la que está actuando en este momento el Partido Liberal nuevamente, pidiendo que esa compañía no transmitiera los resultados. Y curiosamente en aquel momento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de inmediato, para evitar cualquier tipo de suspicacia y contradicciones, decidieron rescindir el contrato que se tenía con la empresa transmisora. Vámonos después a las elecciones 2013. El Tribunal Supremo Electoral contrata a una compañía que tiene, ni siquiera contrata una compañía, sino que hace y suscribe con varios tribunales electorales del hemisferio, entre ellos el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la Junta Nacional Electoral de República Dominicana y también el Tribunal Supremo Electoral de Paraguay, sin que tuviera ningún costo para el Estado, una transmisión de resultados que estaba a la vanguardia de toda la transmisión de resultados de Latinoamérica. ¿Qué sucedió en ese momento? La situación convulsa del país, y sobre todo porque quien iba a liderar el proceso era el Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana, el Partido Nacional de Honduras, se opuso rotundamente porque decía que como José Manuel Zelaya Rosales había estado en República Dominicana, conocía a los dominicanos, ya los resultados electorales iban a regresar. Y ahí el tribunal decidió, casi poniendo en peligro la transmisión de resultados, rescindir los convenios con esos organismos internacionales. Es decir, ni siquiera fueron empresas, sino que nos hicieron quedar mal a nivel latinoamericano por culpa de la suspicacia política del Partido Nacional. ¿Qué pasa en ese entonces? Entonces tienen que buscarse una compañía que hace la transmisión de resultados, que es Mapa Soluciones. Mapa Soluciones entra en el panorama, transmite los resultados, pero después de transmitir los resultados aparece un hecho fundamental que se conoce por el Partido Liberal de Honduras hasta en este proceso, incluso después de las elecciones primarias, y es que el gerente general de esa compañía mágicamente aparece siendo asesor del jefe de campaña del Partido Nacional y lo representa en varias instituciones del Estado. Ahí hay un conflicto serio de intereses, es un conocimiento real que tiene el partido y me parece que ese conflicto tiene el suficiente elemento para dar por rescindido el contrato. Aguada Espinosa, ¿qué piensa usted? Bueno, yo estoy sumamente preocupada porque de conformidad con el artículo 9, el funcionamiento y los procedimientos electorales son de seguridad nacional. Si es de seguridad nacional, significa que el Tribunal Supremo Electoral, rigiéndose por los principios de legalidad, transparencia, buena fe e imparcialidad, debe de actuar en consonancia con estos principios. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo porque el pueblo hondureño sabe que este proceso electoral está siendo vigilado y está reiteradas las denuncias de todos los partidos de oposición. Debo señalar que el Partido Liberal de Honduras ha presentado formalmente escrito ante el Tribunal Supremo Electoral en el cual denuncia que no se ha hecho la depuración del censo electoral dentro del plazo de 90 días que le exige la ley.
De hecho, le notificó al Partido Liberal el censo definitivo, por así decirlo, en fecha posterior, violando ese principio de legalidad. Incluso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral recaen en responsabilidad. Hay demasiadas inconsistencias, incluso en nuestra opinión pudieran haber delitos electorales derivados de esa maliciosa depuración del censo. A mí me preocupa mucho cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral dice que si hay muertos o hay vivos, pues que es en las mesas que debe de preocuparse. Yo le digo al presidente del Tribunal Supremo Electoral que este es un asunto de seguridad nacional y es su responsabilidad de ese tribunal en tener el censo electoral debidamente depurado. Y es significativo el hecho que ningún organismo internacional se ha atrevido a certificar ese censo electoral por sus inconsistencias. Tanto la Alianza como el Partido Liberal han hecho individualmente denuncias y han ofrecido soluciones. El tema de Mapa Soluciones es un tema más profundo de lo que dicen los nacionalistas. El tema de Mapa Soluciones puede estar ligado a un fraude electoral montado. Entonces, si Mapa Soluciones tiene un serio conflicto de intereses, obviamente hay que sacarlo, pero no solo de nombre, sino que hay que cambiar el software, hay que certificar que sea esa entidad nueva certificada internacionalmente y que la transmisión de datos sea emitida con acceso al código fuente por los partidos políticos para que no haya manipulación en los resultados. Sí, vamos a ver qué hizo el fin de semana el candidato del Partido Liberal. Fabricio, solo dejas el video para que don Luis nos vaya explicando, el candidato del Partido Liberal, qué es lo que ocurrió, dónde estuvo él. ¿Qué es ahí, don Luis? Esta es la caravana que hicimos de Choluteca hacia el Triunfo, mismo en Choluteca. Pues fueron casi 6 kilómetros de caravana a doble carril, como pueden ver. Fue algo impresionante. Quiero felicitar al coordinador departamental, al ingeniero Yuri Sabas, jefe de bancada del Partido Liberal, por esta demostración de entrega, de compromiso a todo su equipo. Cuando estábamos en el Triunfo, un saludo a Quintín Soriano. Él llegó y se acercó a mí y me dijo que en toda su historia en política, me dijo Quintín, nunca había visto una demostración de fuerza liberal como la que tuvimos el pasado ayer en el Triunfo. Y casualmente, el día anterior, había estado Mauricio Oliva, entiendo, en el Triunfo, con una diferencia significativa en cuanto a convocatoria. Ojalá tuvieran los videos, ¿no? Mauricio Oliva, para ver cuántos gatos llegaron, como él dice, ¿no? Así se refiere a la gente. Este es el liberalismo mostrando su pujanza, mostrando su alegría, su entusiasmo. Se te ponen los pelos de punta, Raúl, cuando estás viendo la gente con ese fervor, como décadas atrás se había perdido entre el liberalismo. Eso nos demuestra que el liberalismo es más que nombres propios, es más que Luis Zelaya, es más que cualquiera. El liberalismo es un sentimiento que está enraizado y arraigado en lo más profundo del pueblo hondureño. El liberalismo es eso, es conquista social, es un sentimiento de amor a nuestros colores, rojo, blanco, rojo. Y tú ves, la gente está contenta, la gente está alegre. Para mí eso es más que satisfactorio. A mí, sinceramente, me hace entender claramente que el liberalismo se levantó y nada ni nadie lo va a detener
de cara a las elecciones del 26 de noviembre. También tengo una foto, estuvo en Amapala, ¿verdad? Estuve en Amapala, una caravana de lanchas impresionante. Un saludo al Tico, al alcalde de Amapala. 114 lanchas, cruzamos, estuvimos, fue impresionante, la verdad, nunca había estado. ¿Sabes que me decía? ¿De quién fue esa idea? Del Tico, me dice, párese, ingeniero, párese, me hizo pararme, y como había tantas lanchas, había mucha ola, ¿no? Y ahí tratando de mantener el equilibrio, pero impresionante, de verdad mareó? Impresionante. Un poco, sinceramente me mareé. Es que pensé que yo, no sé si me hubiera mareado. Pues. No, sí me mareé. Entonces bajamos, había un calor fuerte y hicimos un recorrido, pero la gente, Raúl, la gente con una alegría, esa emoción cuando me estrechan la mano, cuando me abrazan, abruma de verdad, en buen sentido de la palabra, abruma ese sentimiento liberal. Por ahí decían que había Photoshop, no sé qué, el que las usa las imagina, ¿no? Pero no, allá hay un liberalismo genuino, noble, de verdad, un saludo al Tico. Como dije en mi concentración, yo no tengo casas en Coyolito, ni quiero tener casas en Coyolito. Si quiero ir al sur, me voy a ir a la casa del Tico y nos vamos a ir a pescar, como quedamos. Es impresionante cómo el liberalismo se está manifestando. Y ya despertó, no es que está despertando, ya despertó. Estamos a 40 días de las elecciones. ¿El Partido Liberal está, como usted esperaba, a 40 días del proceso electoral? Sí, ya estamos en un empate técnico con el Partido Nacional. Esa era la proyección que teníamos para esta fecha. Y se están cumpliendo. Recuerda, como yo decía, es un modelo predictivo el que veníamos manejando. Y para inicios de octubre nuestra predicción era ya estar en un empate técnico. ¿Qué dicen las encuestas? Básicamente un empate técnico, hay una diferencia de 2-3 puntos. Y ya para finales de este mes ya vamos a estar por arriba. Vi el debate que tuvo en San Pedro Sula. No fue un debate como tal, ¿no? Era un conversatorio casi, ¿no? Sí, pero ahí se hablaba, le preguntaron sobre si están en pláticas con Partido Liberal y la Alianza, y usted dijo que el problema en la Alianza es que hay dos líderes, dos candidatos, dos líderes. No hay dos líderes, no, de ninguna manera hay dos líderes. Hay un solo líder, que es Manuel Zelaya Rosales, es el líder indiscutible de la Alianza, y hay un candidato, que es Salvador Narrala. El mismo Narrala me lo dijo, él me lo dijo en marzo de este año, que él sería el candidato de la Alianza, pero quien coordinaba, quien iba a manejar todo era Manuel Zelaya Rosales, o sea, él mismo lo acepta y así fue. Pero está bien, o sea, yo no tengo problema en eso. El tema, reitero, en la Alianza es ese, ¿no? O sea, tienes un líder y tienes un candidato. No hay posibilidad Partido Liberal y Alianza, unificación. Muy difícil, puesto que, reitero, hay un líder y hay un candidato, y el candidato tiene una obsesión por ser candidato, aun y cuando diga lo contrario, porque uno tiene que ser coherente en la vida, lo que dices es lo que haces, ¿no? Y en este caso hay bastantes incoherencias, se es errático y se es, llamémosle, esclavo de tus emociones, ¿no? Sí. ¿Qué lectura de la coyuntura política podemos hacer en este momento? Que ya se está manifestando el hartazgo de la sociedad hondureña con la corrupción e impunidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, con el rumbo equivocado, y aquí, si me permites hacer referencia al comunicado que hizo la conferencia episcopal, donde manifiesta claramente que no es con cifras macroeconómicas maquilladas con las que se va a combatir la pobreza y la desigualdad, que son los grandes problemas del país, con tasas de desempleo históricas en Honduras. Cuando hablamos de una ilegalidad y cómo se va manejando, socavando nuestra institucionalidad para llegar a la ilegalidad que representa la reelección en Honduras.
Y cuando tenemos claramente serias denuncias del diario más importante en el mundo, de mayor credibilidad, que es el New York Times, con nexos del crimen organizado con el Partido Nacional, particularmente con el expresidente Porfirio Lobo Sosa y con el actual mandatario Juan Orlando Hernández. Aquí quiero aclarar algo, y espero que no vayan a cortar la señal, ¿no? Porque eso se vuelve costumbre, ¿no? No es Luis Zelaya, hay que aclarar, no es Luis Zelaya, es una sentencia de la Corte Federal de los Estados Unidos, es el New York Times. Si se quieren enojar con alguien, hay que enojarse con la juez. Si quieren difamar por calumnias o alguien, difamen y presenten una demanda por calumnias al New York Times. No es Luis Zelaya, hay que aclarar eso. Y un punto muy importante es, ¿qué derivó en el proceso de depuración de la policía? Un artículo del New York Times. Y voceros del gobierno en aquel entonces le daban toda la credibilidad al New York Times cuando presentó a la cúpula policial y a partir de ahí el gobierno y el Ministerio Público con mucha celeridad estableció la Comisión de Depuración de la Policía. Hoy esos mismos voceros del partido de gobierno son los que hoy hablan y cuestionan la credibilidad del New York Times. Hoy salió otro artículo en el New York Times, hay que leerlo. Nada es casualidad, todo cae por su propio peso. ¿Qué dice ese artículo? Del nepotismo que hay en el gobierno de Juan Orlando Hernández y la ilegalidad con la que pretende quedarse en el poder. Bien, hablemos un poco del Partido Liberal. El caso de Elvin Santos. Dos casos. ¿Por qué Gabriela Núñez no lo acompaña? Y oiga esto, Elvin Santos en HRN hace un momento, a mí no me van a poner un bozal en la boca que me diga el candidato Luis Zelaya dónde y en qué lugar será la reunión. Hoy voy a esperar nuevamente todo el día esa llamada. Solo en la mente de Luis Zelaya hay injerencia del Partido Nacional. Que la explique él entonces. Yo no voy a permitir que se manche el pecho de los liberales que han luchado por el partido. Falta mayor seriedad en ese central ejecutivo del Partido Liberal. No se toman decisiones colegiadas. Solo una persona toma las decisiones. Eso es una dictadura. Dictador, le está diciendo Elvin. ¿Qué pasa? No, yo respeto la opinión del ingeniero Elvin Santos, pero no la comparto. Aquí hay testigos, aquí está Enrique Ortez Sequeira como testigo. Tuvimos la oportunidad de reunirnos hace 2 jueves y él a última hora se excusó, tenía asuntos de último momento que se le presentaron. Luego volvimos el lunes siguiente y alegó con el abogado Eduardo Martel que no tenía tiempo y que había que al menos un día de anticipación para convocarlo. Luego el jueves pasado yo estaba en San Pedro Sula, le llamé para que nos reuniéramos, él estaba en San Pedro Sula, pero me dijo que no podía, que ya iba saliendo para Tegucigalpa y que nos reuniéramos esta semana, el viernes. Yo obviamente este fin de semana estuve pero es difícil, ¿no? Es difícil reunirse cuando previamente haces un ambiente con estas declaraciones que no abonan pero yo insisto, o sea, sí, para mí la demostración del Partido Liberal este fin de semana me hace reflexionar que el partido es más que Luis Zelaya, Elvin Santos y que cualquiera. El partido es ese. Sácame esta duda porque yo el viernes hablaba sobre ese tema. Primero es que Elvin quería que pusieran a Faisy Cafi de suplente de él. No se lo pusieron, entonces ahora Elvin quiere que quede el abogado Juan Carlos Barrientos, que era con quien él apareció en la papeleta electoral en las elecciones internas. No es así, Raúl, no es así. El abogado Barrientos nunca participó en ninguna papeleta en las elecciones internas. Y ahí me gustaría cederle la palabra a la abogada Espinosa
para que dé un recuento de los hechos, de cómo se ha dado. Antes de eso... Y que nos aclare al liberalismo, se le aclare a Honduras entera y que dejen claro cuál es la posición del Central Ejecutivo con base a ley, porque eso es lo que corresponde. O sea, en ese sentido yo creo que es importante que se explique bien cómo ha sido todo el proceso. Me sorprende lo que me dice que Juan Carlos Barrientos no era el suplente de Elvin en la interna. Ya lo va a explicar la abogada, porque esta es la posición de Elvin. Ponela, Fabricio. ¿Son estas personas que quieren destruir el liberalismo? Bueno, pues ahí le han ofrecido no menos de a 10 personas mi suplencia. Imagínese usted que ¿Quién se las ofrece? el candidato Zelaya le ha ofrecido a un montón de gente cuando el que pone la suplencia soy yo. Nadie me puede a mí imponer mi suplente. Ese es un derecho que me asiste. Además de que me asiste el derecho de la ley. La ley... ¿Tienen buenas relaciones ustedes dos? No, las relaciones son cordiales. Lo que pasa es que hay intereses y tenemos que solventarlos. ¿Qué tipo de intereses hay? Si usted es el primer candidato... Eso es lo que me gustaría preguntar. Cuando yo llego a incorporarme a la campaña, lo primero que se me dice es que yo no voy a formar parte de la comisión de campaña, que yo no tengo ninguna posibilidad de estar ahí. Yo digo, bueno, está bien, pues, si yo dije en el partido donde me manden, y ahí he estado, pero yo soy de principios, de conducta intachable, y estoy dispuesto a sacrificarme por mi partido una vez más, no hay ningún problema, ponga la otra mejilla. ¿Cuándo se va a reunir con Luis Zelaya? Bueno, en primer lugar debo de señalarle que yo creo que el ingeniero Santos se está refiriendo cuando dice que él puede poner a su suplente en un momento previo a la celebración de las elecciones internas, porque de conformidad con el artículo 138 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, después de llevada a cabo las elecciones primarias, el único que puede hacer sustituciones, ya sea de titular, de propietario o suplente, es la autoridad partidaria, en este caso el Central Ejecutivo. Sin embargo, sí quiero explicar el caso de la suplencia número 1 por el departamento de Francisco Morazán. Quien participó en el proceso electoral en elecciones primarias fue don Lixander Moisés Mesa Andino como suplente del ingeniero Elvin Santos. Esto aparece en la Gaceta número 34.315. No fue don Juan Carlos Barrientos. Está en la Gaceta. Está en la Gaceta. Yo creo que es importante señalar la Gaceta para que no quede duda. Entonces, como el pueblo hondureño puede ver, en esa Gaceta 34.315, publicada el 17 de abril del 2017, figura como primer suplente por el departamento de Francisco Morazán, Lixander Moisés Mesa Andino. Acerca más a la cámara. Por el movimiento Nuevo Liberalismo. Por el movimiento Nuevo Liberalismo de la licenciada Gabriela Núñez. El Partido Liberal, después de ese acontecimiento, no ha recibido ninguna renuncia notificada por el Tribunal Supremo Electoral, donde haga constar que don Lixander Moisés Mesa Andino haya renunciado a su cargo. Es decir, que para las autoridades del Partido Liberal de Honduras sigue siendo don Lixander Moisés Mesa Andino el suplente del ingeniero Elvin Santos. Sin embargo, debo de aclarar que mediante oficio librado por el Tribunal Supremo Electoral, y aquí viene la irregularidad, en 12 de julio del año 2017, le informa a la autoridad partidaria que el 14 de junio del año 2017 renuncia a la suplencia Juan Carlos Barrientos Panagua,
como diputado, como primer diputado suplente por el departamento de Francisco Morazán. Tal vez muestra. En ese documento, sorpresivamente, el tribunal nos informa que ha renunciado. Pero ahí me perdí. ¿Y Juan Carlos de qué está renunciando y no participó? Ese es el punto. Ese es el punto. Nos dice que ha renunciado, pero nunca nos notificaron, ¿verdad?, a través del secretario del Central Ejecutivo, que Lixander Moisés Mesa Andino había renunciado. O sea que nosotros, para el Partido Liberal de Honduras, sigue siendo Lixander Moisés Mesa Andino. Posteriormente, el 21 de julio, nos informa el Tribunal Supremo Electoral que han revocado las renuncias interpuestas ante este organismo electoral, nuevamente Juan Carlos Barrientos Paniaguas. Entonces, esa notificación la realizan el 21 de julio del año 2017. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una persona, que es el abogado Juan Carlos Barrientos Paniagua, que dice renunció y que después revocó la renuncia. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral nunca le notificó al Partido Liberal de Honduras que el señor Lixander Moisés Mesa Andino haya renunciado a su cargo. Entonces, para el Partido Liberal está en una situación realmente confusa porque no ha sido notificado. Y lo más grave que voy a explicar ahora es que de conformidad con el artículo 138 en relación al 126 de la ley electoral, el único que tiene la potestad, la facultad de sustituir a un diputado o su suplente o cualquier cargo de elección popular después de ocurridas las elecciones primarias es la autoridad partidaria. En este caso, el Central Ejecutivo o a quien haya delegado el Central Ejecutivo. Y el Central Ejecutivo del Partido Liberal en ningún momento ha nominado al abogado Barrientos como sustituto de don Lixander Moisés Mesa Andino. Si el Partido Liberal no ha nominado a Juan Carlos Barrientos, la pregunta que le tengo directamente al Tribunal Supremo Electoral es: ¿quién suplantó la voluntad del Partido Liberal para designar a don Juan Carlos Barrientos? Y eso es grave. Y eso implica nulidad de pleno derecho de cualquier inscripción que hayan hecho al margen de la voluntad del Partido Liberal. Por eso es que es claro para nosotros la intromisión del Partido Nacional de Honduras en los asuntos internos del Partido Liberal. Y decimos esto fundado en que sabemos que el Partido Nacional destruyó al PAC, ha pretendido intervenir en los asuntos internos del Partido Liberal, porque obviamente lo que quiere es que el Partido Liberal esté desunido. Y yo le digo al Partido Nacional, están equivocados, porque yo debo de asumir que el ingeniero Elvin Santos, después de este programa, va a tener claridad de que lo están utilizando dentro del Partido Nacional, lo están utilizando a través del Tribunal Supremo Electoral. Porque no es el ingeniero Elvin Santos que de conformidad con la ley debe designar al sustituto de don Lixander Moisés Mesa. Él puede llegar al Partido Liberal y proponer candidatos, pero quien debe de hacer la nominación de ese sustituto
es siempre la autoridad partidaria. Y eso nadie lo puede suplantar porque sería ilegal. Entonces, como en este país se ha venido pervertiendo la interpretación de la ley, yo quisiera preguntarle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral quién nombró a don Juan Carlos Barrientos legalmente. Y mire, esto es grave, porque eso puede implicar incluso la falsificación de documentos públicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en los principios de legalidad que debe regir al Tribunal Supremo Electoral? La legitimidad, la imparcialidad, todo esto está en precario. Cuando yo le decía que el artículo 9 de la ley electoral dice que es un asunto de seguridad nacional, los procedimientos y el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, a eso me refiero. Este es un asunto de seguridad nacional y el tribunal no puede suplantar en ningún momento la voluntad del Partido Liberal expresado a través de sus autoridades. En conclusión, licenciado, es grave lo que está pasando y es más que patente, más que evidente lo que quiere hacer Juan Orlando Hernández a través del Tribunal Supremo Electoral. Tratar de dividir, crear una confusión entre que el ingeniero Elvin Santos esté equivocado, y la verdad es que a lo mejor le hicieron creer que la autoridad partidaria había designado al abogado Juan Carlos Barrientos. Yo quiero mostrarles aquí la certificación, muéstrala, emitida por nuestro secretario del Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde dice que no se ha designado a don Juan Carlos Barrientos como el suplente del ingeniero Elvin Santos. Entonces, si la autoridad partidaria no lo ha designado, la pregunta que le hago aquí públicamente al Tribunal Supremo Electoral, ¿quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Si conforme el artículo 138 es una potestad exclusiva de la autoridad partidaria o a quien éste le delegue. Y el pueblo sabe que en definitiva en el departamento de Francisco Morazán esa facultad se le delegó al presidente de la comisión de campaña, que en este caso recayó en el ingeniero Luis Zelaya. Abogado Sequeira. Yo dividiría esto en dos partes, Raúl. La primera, que le voy a hablar a Elvin Santos. Elvin Santos, te hablo como amigo, te hablo como correligionario, te hablo como tu ex seguidor cuando estuviste formando parte de tu candidatura, te hablo como ex precandidato. Partido Liberal no puede estar en este dime que te diré públicamente. Yo asumo que tú eres lo suficientemente inteligente, yo asumo que quieres lo suficiente a tu partido para hacernos un solo bloque y llevar al Partido Liberal de Honduras al poder de la nación. Esto no se trata de caprichos, Elvin, esto se trata de cumplir con la ley, como tú lo has dicho, y además demostrar que se tiene buena voluntad para llevar a Luis Orlando Zelaya a la presidencia de la República. Nosotros con hechos lo demostramos. Perdimos las elecciones y aquí estamos a su lado. Tú eres diputado, candidato a diputado al Congreso Nacional de la República y tienes que estar sin condiciones al lado de Luis Zelaya para convertirlo en presidente de la República. No es un suplente el que te va a hacer más o menos líderes. No es un suplente el que te va a quitar los honores que te ha dado el Partido Liberal de Honduras. Y Luis Zelaya a través mío te ha mandado a decir que están abiertas las puertas para poner el suplente que legalmente te corresponda. No sé por qué tanto brinco si la tierra es plana. No es bueno lo que está viendo el liberalismo de tu parte, Elvin. No es bueno lo que ha visto en el pasado y no es bueno lo que está viendo en el presente. Porque eso te va a servir para construir tu futuro.
no te vayas a equivocar otra vez, Elvin. El liberalismo te está vigilando y está viendo lo que estás haciendo. Y lo segundo es que hay evidencia clara, porque lo estamos luchando, de que el Tribunal Supremo Electoral no está actuando correctamente. No está actuando correctamente en el sistema de transmisión. No está actuando correctamente en la transmisión de los resultados. No está actuando correctamente en la distribución de tarjetas de identidad. No está actuando correctamente en los traslados. No está actuando correctamente en cómo se integran los movimientos, porque ahora los tenemos que revisar todos, porque no sabemos si así como metió las manos en este caso, ha metido las manos en otros temas. Y lo vamos a revisar porque estamos luchando contra el Tribunal Supremo Electoral, que el día de hoy no ha demostrado claramente que hay un proceso transparente. La pregunta es: ¿de dónde viene esa mano peluda? Y esa mano peluda debemos de discutirla en casa, Elvin. Porque no podemos permitir que esa mano peluda distancie lo que se está logrando con el Partido Liberal de Honduras, que hoy, más que nunca, sigue siendo, como tú dices, la esperanza de este país, porque la esperanza sigue siendo rojo, blanco y rojo. No seas el punto negro en la página blanca que nos va a llevar al poder de la nación. Porque ya el pueblo está decidido. El pueblo ya decidió por Luis Zelaya. El liberalismo ya decidió por Luis Zelaya. Y obviamente te queremos en el Congreso Nacional de la República, pero sin tachas, sin discusiones, precisamente para que nos hermanemos todos. Tú no necesitas cita, las puertas del partido están abiertas, el candidato te ha dado cualquier cantidad de citas y te las seguirá dando, pero para que hablemos como hermanos. Lo que tú estás diciendo no es congruente con lo que estás haciendo, y me parece que eso debes de reconocerlo. Si hay necesidad de hacer un sacrificio, ha llegado el nuevo momento de hacer el sacrificio. Y el Partido Liberal siempre te lo va a reconocer. Así que la lucha es contra el Tribunal Supremo Electoral en este momento. El tribunal tiene que explicar qué es lo que ha sucedido. Porque no pueden aparecer candidaturas fantasmas dentro del Partido Liberal de Honduras. No pueden haber manos peludas que estén organizando las planillas del Partido Liberal de Honduras. Y si a eso le agregamos los antecedentes de que Ricardo Álvarez se inscribió por la Corte Suprema de Justicia, y si a eso le agregamos los antecedentes de que los partidos políticos se reactivaron por la Corte Suprema de Justicia, y ahora de la reelección fue activada por la Corte Suprema de Justicia, y ahora se pretende, según algunas declaraciones, llevar este caso interno del Partido Liberal de Honduras a la Corte Suprema de Justicia. Eso no es más que abrirle la puerta a los cachurecos para que nos destruyan. Ahora les vamos a decir una cosa: nosotros no somos el PAC. Nosotros tenemos un líder y un candidato. Nosotros no andamos buscando un líder en el partido y un candidato fuera del partido. Nuestro líder y candidato está firme y sólido. Se llama Luis Orlando Zelaya. Y lo vamos a llevar al poder de la nación. Con 128 diputados o con 127 diputados que han dado el pecho, la frente y el corazón para que el Partido Liberal vuelva a ser la enseña rojo, blanco y rojo de las transformaciones. Y que Juan Orlando tiene los días contados, los tiene contados. Y el único que ha sido capaz siempre de sacar del poder al Partido Nacional se llama el Partido Liberal de Honduras. Y hoy tenemos el mejor candidato, el hombre creíble, capaz, congruente que necesita Honduras. No desperdiciemos esta gran oportunidad para poder evitar que se consolide la dictadura, que se consolide el narcoestado, que se consolide la corrupción, porque no lo vamos a permitir con Luis Zelaya. Don Luis, aquí Juan Carlos Barrientos me está enviando unos documentos, pero verdad, yo creo que eso deberían de arreglarlo, no veo por qué se haga un gran problema del Partido Liberal por eso. No hay ningún problema, o sea, es cumplir la ley, o sea, eso es lo que deberíamos de establecer. Don Raúl, sí. Yo sí quisiera agregar algo más. El 12 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral le envía una comunicación al Partido Liberal de Honduras en la cual le dice que está vacante la casilla para el diputado suplente del departamento
del departamento de Francisco Morazán. Y el Partido Liberal le ha contestado ya el día viernes al Tribunal Supremo Electoral que nosotros estamos en imposibilidad de nombrar a un diputado suplente número 1 por el departamento de Francisco Morazán, porque sencillamente, conforme nuestros registros, conforme las comunicaciones que hemos recibido del Tribunal Supremo Electoral, aún se mantiene don Lixander Moisés Mesa Andino. O sea, aquí estamos en un problema ya jurídico, serio, grave, porque en ningún momento el Partido Liberal, la autoridad partidaria, ha designado al abogado don Juan Carlos Barrientos. Si la autoridad partidaria es la única que podía nominarlo y no lo ha hecho, alguien lo hizo. Bueno, entonces que nos digan quién. ¿Quién ha suplantado a la autoridad partidaria? Entonces es grave lo que está pasando. Y por eso insisto en que esto solo pone en precario el principio de legitimidad, la imparcialidad, la transparencia, la buena fe, la legalidad con que debe de actuar y el debido proceso con que debe de actuar el Tribunal Supremo Electoral. Y eso no es extraño. Quiero decirle que la suscrita presentó en enero de este año una demanda de nulidad contra la inscripción de Juan Orlando Hernández. Expediente que me lo han tenido escondido, siempre está bajo llave, y al día de hoy, que estamos próximos a ir a las elecciones generales, no me ha sido notificado ni ha sido resuelto esa demanda. Y estaban obligados a hacerlo antes de que se llevara a cabo las elecciones internas. Mas, sin embargo, no lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, pueblo hondureño? Un Tribunal Supremo Electoral totalmente deslegitimado, sesgado a los intereses de Juan Orlando Hernández, porque están en su proyecto reeleccionista y están cometiendo el delito de traición a la patria. Yo misma, con 4,000 ciudadanos, presentamos una petición al Congreso Nacional para que se hiciera juicio político contra estos magistrados que votaron a favor de esa inscripción ilegal, y al día de hoy tampoco tenemos respuesta, en este caso del Congreso Nacional, porque el secretario incumplió los deberes. Lo que estamos viendo, pueblo hondureño, es unas sistemáticas acciones contrarias a la ley. Entonces, en un país donde no se respetan las leyes, lo que hay es anarquía, lo que hay es una destrucción del Estado de Derecho. Y a eso nos están llevando por los caprichos reeleccionistas de Juan Orlando Hernández. Ingeniero. No, solo establecer que el 12 de marzo fue un punto de inflexión en el liberalismo. Se desarrollaron las elecciones internas, del cual se derivó la conformación del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en razón del resultado de las mismas con las fuerzas que los conformaron. Bajo ese esquema, el Consejo Central Ejecutivo tiene representantes de todos los movimientos que participaron. Bajo ese esquema, hoy me acompañan la abogada Maribel Espinosa en su condición de vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo, quien resultó electa por el movimiento que en ese momento representamos. Enrique Ortiz Sequeira, por el movimiento, él es parte del miembro del Consejo Central Ejecutivo y por el movimiento que él representó. Las decisiones son colegiadas, aquí lo digo públicamente, o sea, varias de las decisiones, el abogado Enrique Ortiz Sequeira ha votado en contra de mociones que nosotros o yo mismo he presentado, pero de eso se trata, un ente colegiado. No es una dictadura, Elvin dice que es una dictadura central ejecutivo. No, o sea, ahí estamos todos. Y te reitero, ahí están las actas para que vean. Hay votaciones en las que votan en contra, otros votan a favor. Dentro del mismo movimiento en el que salió electo Elvin Santos, Nuevo Liberalismo, algunos han votado a favor, otros en contra. Pero el resultado, y Elvin lo debe entender, y el liberalismo,
es reflejo del 12 de marzo. El 12 de marzo el liberalismo se manifiesta. Solo deme un minuto, deme un minuto. Don Juan Carlos Barrientos, tiene un minuto, abogado, porque tengo que ir a la pausa. Un minuto, por favor. Buen día, abogado. Y buenos días al candidato Luis Zelaya, a la abogada Maribel Espinosa y al abogado Ortiz Sequeira. Mire, yo nada más, a mí me da pena toda esta situación porque yo no estoy acostumbrado a andar en estas cosas. Pero la nominación mía la hizo el abogado Armando José Aguilar Arias. Él es abogado y era el apoderado del movimiento Nuevo Liberalismo que presidía y encabezaba la licenciada Gabriela Núñez de Nave. Él, el 15 de marzo del 2017, presentó al señor Lixander Moisés Mesandino a la Secretaría del Tribunal y ahí presencialmente este señor interpuso su renuncia al cargo que él iba de primer suplente de la planilla por Francisco Morazán. Y al mismo tiempo procedió el abogado Armando Aguilar como apoderado del Nuevo Liberalismo de Gabriela Núñez a solicitar que se me inscribiera como suplente. Esto lo hizo él porque todavía no habían sido disueltos, según la ley, los movimientos internos. Recién habían pasado unos días de la elección interna, todavía el Central Ejecutivo, presidido por don Luis Orlando Zelaya, no había tomado posesión del nuevo Central Ejecutivo, ni se había llevado a cabo la convención extraordinaria del Partido Liberal, donde se juramentaba a este nuevo Central Ejecutivo. Así que yo lo que siento es que aquí hay una confusión, pero confusión creada por el Tribunal Electoral, porque yo te he enviado, Raúl, de fecha hasta 18 de mayo, a pesar de que desde el 15 de marzo se procesó la renuncia, el oficio número 10101, de fecha 18 de mayo del 2017, dirigida al señor José Montes, donde el secretario del Tribunal Electoral le indica de que se ha procedido desde el 15 de marzo a la renuncia de Alexander Moisés Mesandino y que el sustituto soy yo y que la fecha de esto es desde el 15 de marzo y le pide que proceda a hacer las inscripciones. Entonces, cuando se manda la gaceta, evidentemente el tribunal la manda equivocada con el nombre incorrecto. Yo apelo igualmente a la unidad del partido, soy fiel defensor del mismo, siempre lo he sido. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para tratar de que el partido gane las elecciones. Quisiera que estas cosas se resolvieran de la manera más amistosa y legal posible. Bien, gracias. Consulta, quería aprovechar que está Juan Carlos. Creo que dijo que había renunciado el 15 de marzo, ¿verdad? 15 de marzo. Abogado, usted dice que renunció, lo propusieron el 15 de marzo. Sí. Ok. Yo creo que dos puntos quisiera rescatar. El primero, su voluntad de llegar a un arreglo como buen liberal, que esa es la actitud que debemos de tener. La segunda, y usted que es un profesional del derecho, tiene que entender que las elecciones se realizaron el 12 de marzo. El 12 de marzo fue el plazo que la ley señala para realizar las elecciones. Y el artículo 126 de la ley electoral dice que una vez